Bueno, pues buenas tardes, colegas. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto verlas. Y vamos a comenzar la segunda mesa vespertina de esta jornadas filológicas, titulada Caminos y vicisitudes en la edición crítica de autores mexicanos. Le voy a dar la palabra a mi colega, la doctora Diana Geraldo, que nos va a leer una ponencia titulada Pesquisas hemerográficas en la edición crítica de los cuentos de Vicente Riva Palacio. Adelante, Diana. Muchas gracias, buenas tardes. Comienzo mi lectura. A principios de 1885, Vicente Riva Palacio comenzó a divulgar sus cuentos en distintos diarios nacionales y españoles. A finales de 1896, se publicó en España el único libro de narrativa breve de su trayectoria literaria, titulado Cuentos del General, impreso con el sello de la casa editorial Sucesores de Rivadeneira. En este volumen se reunieron los relatos escritos durante poco más de una década. 26 cuentos integran el compendio que el propio autor escogió y trabajó al final de su vida, pues el libro salió de las prensas el mismo mes de noviembre en el que el general falleció en Madrid mientras fungía como ministro plenipotenciario de México. Mediante la comercialización periodística de sus relatos, Riva Palacio logró encontrar un punto de coincidencia entre sus intereses literarios y sus preocupaciones sociopolíticas. De ahí que el soporte seriado, tanto en su formato revista como en diario noticioso, representó para su creación el medio idóneo de comunicación, pero también de innovación estética. Este método de distribución fragmentada marcó su labor escritural y lo posicionó como uno de los precursores del cuento moderno mexicano, según afirma Luis Leal, y lo cito: la feliz idea de publicar estos cuentos le valió al general el que su nombre perdure en los anales de la literatura mexicana como el de uno de los mejores cuentistas del siglo XIX. Fin de cita. Esta práctica de publicación periodística de Riva Palacio corresponde en realidad a una dinámica editorial que Clar de Lara y Zavala Díaz explican como parte de la modernización de la prensa mexicana decimonónica. Anotan las estudiosas, cito: los escritores aprendieron a discutir con los contenidos diversos e informativos de las publicaciones seriadas, pero también a adecuar sus plumas a esos medios, privilegiando el uso de géneros breves, tales como la crónica y el relato, a la vez que la utilización del periódico para dar a conocer de manera fragmentada su novelística, la cual en muchas ocasiones pasó al formato del libro gracias justamente a las prensas de los diarios donde vieron la luz por primera y en algunos casos única vez. Hasta aquí la cita. A esta tradición textual, que consiste en la conexión entre prensa como primer soporte de publicación y formato del libro como segundo, Alejandro Higashi la define como editio in ephemeride durante el primer tramo de la transmisión, en la cual, y cito al estudioso, la obra se publica por primera vez en el periódico, completa o en partes, pero ante un éxito comercial moderado, mediano o rotundo, merece después una edición en el formato más tradicional y prestigioso del libro. En el caso de géneros breves, como cuentos, poemas o novelas cortas, su propia naturaleza los convierte en textos susceptibles de formar parte de una compilación más amplia y más ambiciosa en el formato del libro. Las posibilidades que ofrece esta tradición textual son muy diversas, desde la publicación integral de la obra para ganarse la fidelidad del público o la búsqueda intensiva de un mercado más amplio y diferenciado hasta el work in progress de una obra más ambiciosa. Hasta aquí el estudioso. La tradición textual en la que se ubica Riva Palacio responde así a diferentes aspectos del campo literario mexicano, es decir, se vincula con un sistema de producción literaria, el del periodismo, con cuestiones de propagación editorial y con impulsos estéticos autorales. Para esta ponencia me detendré únicamente en el primer punto, las prácticas de producción literaria y los formatos de circulación de los cuentos en la prensa decimonónica, con el fin de explorar algunas de las características materiales que tuvieron los relatos, así como de examinar la composición de sus paratextos. Para llevar a cabo este acercamiento a la obra del autor, conviene acotar que fue necesario emprender una investigación hemerográfica cuyo resultado es un catálogo de obras,
de modo que como parte de las tareas de la requencio, fase de investigación, acopio y examen de los testimonios con el propósito de determinar las lecciones variantes, acudí a la formulación de una base de datos siguiendo el modelo que se ha empleado en otros proyectos semejantes al mío. Me refiero en específico a los proyectos de obras de José Tomás de Cuéllar y Manuel Gutiérrez Nájera. Con apoyo en ese ejemplo, elaboré un catálogo que sirviera para almacenar los materiales recabados. El documento lleva por título Catálogo Bibliomerográfico de las obras de Vicente Riva Palacio, en el cual se consignan los datos completos de la producción literaria de este célebre escritor mexicano. Hasta este momento tengo el registro de 360 documentos, entre los que se cuentan su poesía, sus cuentos, sus leyendas, sus crónicas periodísticas, etc., presentados en formato de fichas hemerográficas, primera versión en que se publicaron casi todos sus textos, catalogadas por géneros, asentadas por año de producción y divididas en periódicos. La información comprendida en este catálogo de testimonios espera cubrir diversos requerimientos de corte anecdótico, ya anotados por Alejandro Higashi en su propuesta de un diccionario filológico de literatura mexicana, entre los que se incluyen la distinción entre testimonios hemerográficos y testimonios en formato de libro, explicitación de acervos y fondos de resguardo de los materiales, fechas de circulación en el caso del periódico y las revistas, descripción bibliográfica del acervo, número de clasificación de la biblioteca, por ejemplo, si lo tiene, y también una descripción codicológica de cada uno de los testimonios. Esta parte todavía no se incluye en mi catálogo, con miras a que la información se despliegue de forma más segura y completa. La finalidad del catálogo es contribuir al conocimiento y estudio de la producción literaria del autor en particular y de aportar también al rescate del patrimonio cultural de la literatura decimonónica mexicana en general. Varios de estos textos registrados en mi base de datos no se conocen por el lector actual ni se han rescatado o publicado en los últimos años por los editores de Riva Palacio, así que representan una verdadera novedad para el análisis de la carrera literaria de una de las plumas más importantes del canon mexicano del siglo XIX. Como muestra este catálogo, la participación de Riva Palacio en la prensa decimonónica es amplísima y todavía queda mucho por conocerse de ella. En mi base de datos tengo hasta ahora el registro de 59 impresos seriados en los que colaboró a lo largo de 40 años de carrera literaria. De sus contribuciones en la prensa, guardan especial interés dos periódicos mexicanos: La Época Ilustrada, en la cual publicó un número pequeño de textos, tan solo 3, que constituyen una faceta muy particular de su escritura. Casi por las mismas fechas también participó en el siglo XIX con 6 cuentos. Los textos publicados en estos dos diarios fueron incluidos en el mencionado volumen de relatos con variantes sustanciales. Me detengo en el primer impreso que recibió los cuentos de Riva Palacio en México. Me refiero a La Época Ilustrada, suplemento literario del diario La Época, en cuyo subtítulo se lee la frase «Semanario de literatura, humorístico y con caricaturas». Esta coletilla literaria tuvo una breve vida de existencia que corrió de 1883 a 1885. Se distribuyó los días lunes, según se aprecian los titulares, y perteneció a la empresa editorial del caricaturista José María Villasana, su principal ilustrador hasta diciembre de 1884, cuando renunció al suplemento y fue sustituido por Frimus, otro dibujante de finales de siglo, calificado por Cardoso Vargas como un mal imitador. En este impreso, Riva Palacio publicó en 1885 las primeras versiones de 3 textos que después compendió en su libro Cuentos del General. Estos son 100 por 1, Consultar con la almohada y Las honras de Carlos V. El primero apareció el 26 de enero de 1885, el segundo el 9 de febrero de 1885 y el tercero el 2 de marzo de 1885. Se deduce, por tanto, que la colaboración seguía una periodicidad mensual. Por razones que todavía desconozco, el autor no continuó enviando relatos al suplemento. Lo primero que destaca es que ninguno de estos 3 textos estaba ilustrado, pese a que ese era el sello distintivo del semanario. Fausta Gantús indica que, la cito,
Las caricaturas sociales de la época ilustrada se ocuparon de plasmar temas vinculados con la vida de los sectores populares y estuvieron motivadas por asuntos relacionados con diversas dimensiones de la realidad en el marco de la preocupación social, los cuales eran captados por las distintas ideologías de la época, satirizados y criticados. Hasta aquí la cita. La respuesta a esta ausencia de caricaturas bien puede encontrarse en el propio contenido temático de los relatos que Rivapalacio envió al semanario, en los cuales se lee más bien una trama relacionada con una cuestión histórica y legendaria del pasado de México y no tanto con una preocupación por el acontecer social inmediato. El general publicó estos 3 textos en una sección que en ese momento parecía estar destinada a las tradiciones y las leyendas, por lo que los relatos investían el siguiente título: Tradiciones mexicanas históricas 100 por 1, Tradiciones mexicanas históricas consultar con la almohada, y Las honras de Carlos V, este último sin más aclaración. Es decir, los relatos estaban pensados como una tradición y no propiamente como un cuento. Esta suerte de evolución genérica se puede advertir en su historia textual y me detengo solo en uno de los textos para ejemplificar este asunto. En 1887, Rivapalacio volvió a publicar por segunda vez el relato 100 por 1, con abundantes variantes en el siglo XIX, empresa editorial de Ignacio Cumplido, que tuvo el mérito de congregar a los más prestigiados escritores mexicanos durante un periodo de 5 décadas de existencia. En este famoso diario capitalino, el texto todavía conservaba el mismo título y el mismo subtítulo que en la época ilustrada, salvo que se invirtió el orden de los términos. Aquí se lee Históricas Mexicanas y ahora aparecía en una sección llamada Variedades. Sin embargo, el gran cambio se puede observar en la tercera versión, publicada en 1892 en la revista madrileña La Ilustración Española y Americana, en donde el texto ya estaba redefinido como cuento, según se aprecia también en el apelativo de la sección que dio a conocer al autor y con la cual obtuvo considerable fama en el escenario literario de la península. La sección se denominaba Cuentos del General. Este tercer testimonio revela además una fuerte etapa de reescritura que implica variados aspectos léxicos que por cuestiones de tiempo no describiré. Cuando 100 por 1 fue incluido en el volumen de 1896, Rivapalacio partió de la versión de la revista española, le agregó 2 ilustraciones del caricaturista F. y omitió toda referencia al género de la tradición. Las características del testimonio publicado en la revista española, que son las mismas del libro con excepción de las imágenes, apuntaban sin titubeos al género cuentístico, mientras que en los diarios mexicanos parecía todavía dialogar ambiguamente con el de la tradición y las leyendas. De esta variante en el paratexto se pueden deducir 3 cuestiones. La primera es que todo sugiere que el autor tenía planeado escribir una serie de tradiciones en prosa, como ya había hecho con su colección de leyendas en verso, divulgadas de manera independiente en la República en 1882 y compiladas en un volumen en el 85, para publicarlas después en formato de libro. Pero es probable que debido a su adjudicación diplomática como ministro, tuviera que dejar el proyecto y prefiriera llevarse los textos y reescribirlos en España. El segundo punto, que Rivapalacio tenía un muy buen concepto de las tradiciones y leyendas de origen oral. Para él representaban un valioso conocimiento sobre la cultura nacional, un testimonio de la historia con mayúscula, la cual, según su opinión, ayudaría a comprender mejor la idiosincrasia de las épocas remotas y por ende el pasado de la nación. La historia era uno de sus grandes intereses narrativos, como ya lo había dejado en evidencia desde mediados de los años 60, cuando incursionó en la novela histórica. Además, las tradiciones representaban una vía literaria divertida y amena de comprensión del pasado. Así lo expresa incluso el narrador del cuento La leyenda de un santo, cuando dice, y lo cito, «La historia no cuenta todo eso así, pero a mí me halaga más la tradición». Fin de cita. Y por último, las correcciones a los paratextos
exhiben las variadas condiciones editoriales de construcción de los relatos, los cuales repercuten, por un lado, en la recepción de la obra y en sus posibles múltiples sentidos, y por otro, funcionan como indicios materiales del complejo proceso de definición genérica de los relatos, pues como puntualiza D.F. Mackenzie, al tratar la transmisión de los textos, y lo cito, las formas repercuten en el significado, dice Mackenzie. Destaca entonces que los cuentos trabajados en la década de los 90 en España conservan todavía la huella de esa primera versión, cuando estaban pensados como tradición, ya que este cuento no se transformó de manera sustancial, como lo pude constatar con mi ejercicio de cotejo, pero sí adquirió otra presentación editorial. Primero, difundido como tradición en los diarios mexicanos, y después como cuento en la revista española y posteriormente en el libro. Sobre este proceder, de cierto modo huidizo, de la conformación genérica del cuento, Martelena Munguía Satarain aclara, cito, la tradición puede verse como una de las múltiples bifurcaciones que tomó el trayecto del cuento para conformarse como género literario. Fin de cita. El itinerario editorial de los cuentos de Rivapalacio es una buena muestra de la conversión genérica que sufrió la narrativa breve de finales de la antepasada centuria, y los diferentes cambios de subtitulación de sus relatos, en cuanto vestigios de materialidad periodística más que de contenido, lo ponen de manifiesto. En resumen, Rivapalacio comenzó a publicar originalmente tradiciones en prosa, y en el proceso de reconstrucción textual, a lo largo de 11 años de transitar por diferentes versiones periódicas, estos terminaron por configurar un género vecino y cercano, el cuento. Los paratextos y las secciones de los diarios son dos señales indiciales que ilustran este fenómeno, pues en esencia, como explicaba antes, los textos mantuvieron las mismas características temáticas y estructurales. Solo su disposición editorial se modificó. Es decir, la modalidad en que fueron divulgados y por ende leídos en la prensa conducía a una clasificación genérica distinta a la ofrecida en el libro Cuentos del General. Esta variante paratextual es, por tanto, una variante que proporciona información sobre la problemática histórica de los géneros literarios y funciona a su vez como signo referencial de las permutaciones materiales del documento. Al respecto, Mackenzie apunta, y con esta cita concluyo, se pueden hacer lecturas llenas de significado a partir de los signos tipográficos, tanto como de los verbales. Estas tienen que ver con decisiones editoriales respecto a cómo se ha de reproducir un texto, así como que una lectura de tales signos bibliográficos puede repercutir gravemente en nuestro juicio sobre la obra de un autor. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas felicidades por ese catálogo que va a ser muy útil para los estudiosos de Rivapalacio. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Eliana Rodríguez González. Ella va a leer una ponencia titulada Texto Nómade, ideas a propósito de la edición de La Bola de Emilio Rabasa. Adelante, Eliana. Gracias. Bueno, gracias, Olivia. Empiezo. Alberto Manguel afirma, respecto a los lectores y traductores, y yo añado editores y autores, que todo texto se vuelve una multitud de otros, transformado en los vocabularios de ese lector, editor, autor, redefinido en otros contextos, ordenado en otras estanterías, texto nómade que no acaba por anclarse nunca. Hasta aquí Manguel. Partiendo de esta idea, aquí reflexiono sobre la particular naturaleza de La Bola, de Sancho Polo, seudónimo de Emilio Rabasa, publicada en 1887, sobre la historia de su transmisión y cuáles son los rasgos del texto que han influido en el proceso de edición crítica que ahora desarrollo. Se trata de un caso particularmente extraño respecto a los autores que he estudiado en el pasado. En primer lugar, es una novela que no pasó por el periódico antes de convertirse en libro, lo cual es peculiar, aunque admito que no es atípico. En segundo lugar, lo que es inusual,
es que tuvo tanto éxito en ese formato que muy pronto vio una segunda edición, si bien en otra editorial, que ya se había hecho cargo de las 2 últimas entregas, por cierto. En tercer lugar, con el cambio de empresa editora y la revelación de la identidad detrás del seudónimo, los derechos sobre el texto pasaron de la casa editorial al autor, y esto sucedió en la primera edición, hacia el último episodio de la serie. En cuarto lugar, aun cuando la novela se concibió como unidad, se ofreció en la modalidad de serie, esto es, cito, un conjunto de episodios que se sucedían uno tras otro y estaban relacionados entre ellos. Fin de la cita. Semejante al régimen de las entregas, aunque sin sujetar al lector a la suscripción. Por último, su autor no tuvo aspiraciones literarias, a pesar del éxito de su texto. Sin embargo, la serie circuló lo suficiente como para posibilitar una tercera edición 31 años después de aparecida por primera vez. De acuerdo con el catálogo que ha ido construyendo, La Bola, primera de la serie, cuenta con 3 testimonios en formato de libro. El primero a cargo de la tipografía de Alfonso E. López y Compañía Editores en México en 1887. El segundo a cargo de la tipografía de O.R. Espíndola y Compañía, México, 1888. Y el tercero editado por la librería de la viuda de Charles Bouret, con prólogo de Enrique González Martínez en México, 1919. Para corroborar el primero de los atributos que señalé antes, es decir, que la novela no pasó por el periódico antes de ver el formato del libro, tuve que poner especial atención en el levantamiento del catálogo de la obra rabasiana. La dificultad en este caso estribó en separar la obra jurídica de la literaria, mucho más amplia la primera que la segunda, dispersa en la prensa y en algunos casos con un estilo tan ambiguo que se acercaba más a lo literario que a lo legal, sobre todo en los textos escritos bajo el seudónimo de Pío Gil. La producción literaria de Rabasa se reduce a unos cuantos años, de 1887 a 1892, y algunas publicaciones periódicas. El Universal, fundamentalmente, diario en el que trabajó, y para sus primeros textos, ciertos impresos de Chiapas y Oaxaca. Esas piezas tempranas en particular han sido desatendidas por inencontrables, y esto ha complicado las labores de la regencia. En Oaxaca, por ejemplo, la precariedad de la hemeroteca me impidió consultar un diario que he estado buscando sin éxito en diversos fondos, además de un volumen de versos que Antonio Acevedo Escobedo afirma que existe, pero del que no hay huella alguna. Más allá de estos contratiempos, para reafirmar las noticias reunidas en el catálogo levantado y asegurarme de que no existió una versión de la novela en la prensa, decidí acudir al rastreo de su recepción contemporánea. Lo que encontré ofrece datos útiles para mi propósito. Por ejemplo, sabemos que La Bola circuló como libro entre los encargados de la sección literaria de los diarios, gracias a la labor comercial que desarrolló la casa editorial responsable de sus 2 primeras entregas, López y Compañía, porque esto lo repiten la mayoría de quienes dieron noticia de su publicación. Una nota añade que el texto, cito, forma un pequeño tomo esmeradamente impreso y que será la primera de una serie que del mismo autor publicará la citada casa. Fin de la cita. Sin embargo, la tercera pieza del ciclo, publicada por O.R. Espíndola, no parece haber circulado del mismo modo entre la prensa dedicada a dar cuenta de las novedades literarias. Dependió de la compra directa, que estaba asegurada ya por la fortuna del conjunto y no por la confianza en la fidelidad de los abonados. Un artículo señala al respecto, cito, ha llegado a nosotros por vía de compra el tercer tomo de la serie que se ha propuesto publicar Sancho Polo. Hasta aquí la cita. Si bien uno más declara haber recibido moneda falsa, la última de la saga, como regalo. La referencia que importa es que La Bola en efecto apareció en forma de libro y que debió a los afanes de su casa editora y a las condiciones de su comercialización, que se apoyaron sin duda en el misterio que se escondía detrás del seudónimo, mucho de su inusitado éxito. Mientras la obra fue editada por López y Compañía, las 2 primeras entregas aparecieron bajo el seudónimo de Sancho Polo sin identificar al autor. En 1888, una vez que la tipografía O.R. Espíndola y Compañía se hizo cargo de la tercera y cuarta novelas, Moneda Falsa se publicó bajo la autoría oficial de Emilio Rabasa y en su cubierta el seudónimo ocupó un lugar secundario. No es dato menor apuntar que la editorial O.R. Espíndola, que claramente pertenecía a un pariente de Rafael Reyes Espíndola, probablemente se trataba de Octavio R. Espíndola, era la casa encargada de publicar El Universal, fundado por Rafael,
y en el que colaboraba Rabassa. Y también conviene recordar que fue precisamente Rafael, a decir de Rabassa, quien otorgó el título a la bola y el estímulo para escribirla. Rafael le dijo: usted me escribe en un mes esta novela. El tema del seudónimo de Rabassa es central para entender no solo su compleja configuración como autor, sino también la filiación de los testimonios. Encontré que poner el acento en la compulsa de los paratextos, la colatio externa, era necesario para este propósito. La primera edición de La Bola de 1887 apareció firmada por Sancho Polo, sin identificación de autor. En la novela, además, hay alusiones metaficcionales relativas a su narrador, autor, personaje, y en la segunda entrega, La Gran Ciencia, referencias incluso a la existencia misma del episodio precedente. Allí se dice, cito: un librejo que rueda por estos mundos con el título de La Bola y que aún no está prohibido leer, y si el lector lo ha leído como debe, ya se acuerda de mí. Hasta aquí la cita. Al tiempo que se descubría la identidad del autor, repito, en la primera edición, en el último episodio, los derechos de la obra pasaron a su propiedad, como se consigna en los interiores. Para mayor contundencia, esta edición se abría con un retrato del escritor, que está aquí. El gesto de afirmación autoral se debe probablemente a que la prensa ya había desvelado su personalidad, adelantándose quizás a los planes del propio Rabassa. Tras una revisión hemerográfica encuentro una nota repetida en varios impresos en agosto de 1887 que desenmascara la personalidad detrás de Sancho Polo. La pieza apunta, cito: pero todo evoluciona en este mundo, hasta el idioma, y quizá lo que hoy se llama Sancho, mañana se llame Emilio, y lo que se nombra Polo, mañana se lea Rabassa. Hasta aquí la cita. Es posible asimismo que esta revelación fuera una maniobra comercial en la que se reconociera al autor al tiempo que el ciclo se completaba. En todo caso, es notorio que al principio los críticos desconocían al autor detrás del seudónimo. Lo advierto por las notas dedicadas a la novela, en que se apunta al enigma y se discute con fervor a propósito de su índole y de las contrastantes valoraciones que recibía. Una vez afirmada la propiedad legal del texto, el segundo tiraje de la serie completa se publicó ya bajo el nombre del autor, cuya correspondencia con el seudónimo era manifiesta. La configuración de autor es entonces complicada. En La Bola se procura ficcionalizarlo, fundiéndolo con el narrador personaje enfermo, equívoco, contaminado, cualidades que lo ubican lejos del autor legal, es decir, Sancho Polo inicialmente, y por consecuencia también del propio texto, porque no se le concibe como contagioso. Además, la situación profesional de Rabassa, porque era abogado, fue diputado, director de instituto, agente de Ministerio Público, profesor de Economía y en 1891 gobernador de Chiapas, más el temor que confesó tener por publicar, tenía mucho miedo al público, le confía Ángel Pola, lo dispensan de dedicar mayores esfuerzos a su carrera literaria. Es verdad que no es el único escritor del siglo XIX que tenía un pie en la política y otro en la literatura, pero sí es quizás el que menos importancia otorgó a sus labores creativas. Esto se advierte en la tercera edición, cuando se vuelve a privilegiar el seudónimo por encima del nombre del autor, en un gesto de aparente modestia, indicio que, sumado a la compulsa de testimonios, la valoración de variantes y errores, permite reforzar el vínculo respecto a las versiones entre el primer y el tercer testimonio. Si bien se podría afirmar que los cambios observados en los tres testimonios son escasos y aparentemente poco significativos, puede resultar productivo reflexionar sobre ellos en el proceso de constitución del texto crítico. En particular, a propósito de la responsabilidad de sus ocurrencias. Tras el cotejo de las tres versiones, es notorio que la tercera volvió a la primera versión, abandonando casi todas las modificaciones propuestas por la segunda. La tercera, por ejemplo, retoma el uso de la mayúscula, es decir, la utiliza mucho menos, desata abreviaturas y corrige algún nombre propio alterado por la segunda edición, además de agregar un grado de modernización al simplificar ciertos nombres, cerro-verde por cerro verde, por ejemplo, eliminar algunas cursivas y abandonar el laísmo, aunque permanezca en un solo pasaje. Fenómeno que por lo demás fue común en ciertos autores del XIX hispanoamericano, como un gesto de imitación del modelo peninsular. También es verdad que conserva algunos cambios introducidos por la segunda. La variante más evidente es la enmienda de errores en tiempos verbales. Hay, sin embargo, un cambio manifiesto que se verifica en el primer párrafo del capítulo inicial cuando se integra este al segundo,
Este fenómeno no sucede en ninguna de las ediciones anteriores. Aunque es posible afirmar, por ejemplo, por el análisis de las variantes y los errores, que el testimonio menos limpio y con las modificaciones más evidentes, es decir, la segunda, quedó en manos de los agentes de la imprenta, el análisis desarrollado arriba me permite dudar de que en esta y en la tercera no haya habido también intervención por parte del autor. A esto sumo el acerto de Enrique González Martínez de que la última edición, cito, no fue modificada ni un ápice respecto al testimonio original por parte de Rabasa. Hasta aquí la cita. Decisión que juzga como una virtud. El prologuista califica la no injerencia del autor como heroica por su valor digno de aplauso, su sinceridad y su valentía para decir, este era yo hace tantos años. Con el objeto de descifrar la afirmación de González Martínez, me auxilió una vez más el examen epitextual, esto es de reseñas, entrevistas, etc. Tras una revisión hemerográfica en busca de rastros de recepción de la novela o anuncios de su venta, encontré un crítico particularmente severo que dedicó varias páginas a señalar errores en el texto e insistía en confiar en que la segunda edición había sido ya revisada. No fue el único lector que detectó lunares en el texto y que esperaba su enmienda en futuras ediciones, pero sí el más enfático y quien los desarrolló con mayor empeño. Este dato me resulta útil para comprender lo dicho por González Martínez. Si uno es suficientemente curioso y se acerca además a las correcciones sugeridas por el crítico y las coteja con la tercera edición, es evidente que las enmiendas solicitadas fueron desoídas. No retocar del modo que los críticos esperaban que lo hiciera es un gesto que pudo leerse como arrogante, pero en el caso de Rabasa, la indeterminación de su figura de autor impedía interpretarlo de modo rotundo como tal. La compulsa de las versiones, sin embargo, permite sostener que hay un gesto de pulimiento no admitido de manera deliberada, lo que refuerza paradójicamente su imagen de autor. Novelas Mexicanas ofrece otro problema interesante para la edición: su modalidad de publicación. La Bola es la primera novela de una serie y como tal se anuncia y se vende. La promesa de nuevas entregas, en las que se desarrollará y concluirá la historia central, enganchan al lector y lo impulsan a comprar las siguientes. La dificultad de este sistema de distribución radica en editar cada una de ellas como independientes, aunque vinculadas de modo estrecho con las que le suceden. La famosa distinción entre folletín, entregas, episodio, serie, explica, como se sabe, un mecanismo de escritura, una forma de producción, una manera de comercialización y un modo de lectura. ¿Cómo pensar novelas mexicanas en términos de su publicación entonces? ¿Como novela por entrega repartida en fascículos o cuadernillos o como seriada? Y siguiendo esta idea, ¿habría diferencia entre serie, entregas y episodios, por ejemplo? Pienso en todas las colecciones de novelas que vienen desde los siglos de oro y en el XIX en la Comedia Humana de Balzac, en Galdós y sus episodios nacionales, o en el ciclo de novelas de Solá, Los Rougon-Macquart, aparecida en México hacia 1891 aproximadamente, que circuló y se consumió como episodios, si bien según sus reseñistas, algunos de ellos pudieron ser leídos como novelas aisladas. Esta obra de Emilio Rabasa está concebida entonces como una serie hecha de episodios, formato no desconocido para los lectores de finales del siglo XIX, que se publicaba en cuadernillos. Además, el contenido, los avances, los comentarios metaficcionales que aparecen en ella remiten a una idea que, si bien ofrece algunos desajustes respecto a lo planteado inicialmente, refuerza la convicción de que se trata de una obra que no se fue improvisando sobre la marcha. Los paratextos me han permitido saber que las novelas mexicanas no fueron vendidas por suscripción en ninguna de sus ediciones. El precio del ejemplar era de 75 centavos y López y Compañía Editores ofrecía para el siguiente mes la publicación de la segunda novela de la serie, cito, cuyos originales ha entregado ya el ilustrado escritor mexicano, fin de la cita. Las novelas fueron repartidas en varios episodios en los que se prometía siempre la aparición de uno siguiente, funcionando esto como de modo autónomo en su circulación y venta. En el caso de La Bola, la promesa de una segunda novela se repite en las notas de recepción y en los anuncios ubicados al final, así como en la cubierta. Las últimas dos piezas, de hecho, editadas por O.R. Espíndola, mostraron una dependencia mayor entre ellas de lo que sucedió con las dos primeras. Ya con el nombre de autor en la cubierta, Moneda Falsa se caracterizó como segunda parte del Cuarto Poder, y algún reseñista subrayó esta sujeción al afirmar que el punto y coma que mediaba entre La Bola y la gran ciencia se había convertido en, cito, una coma que a veces pide complemento, fin de la cita, entre el Cuarto Poder y Moneda Falsa. La dependencia sobre la que se insistió en cada episodio se hizo contundente a nivel de correlación entre uno y otro.
Entiendo que la bola aprovecha los recursos del sistema de producción y distribución de la serie, lo cual complica su edición crítica como pieza aislada. Si bien las novelas, por la índole de colección que las define, parecen funcionar de modo independiente, sin dificultad, atendiendo a su formato y a las prácticas de circulación y lectura que derivan de él, hay que admitir que son fragmentos estructurales de un todo al que pertenecen. La decisión de editar estos textos separados de la obra de la que forman parte y que les otorga sentido de conjunto, ¿los despojaría del contexto de publicación y lectura primarios? Pensadas como episodios, la edición de las piezas aisladas posibilitaría recuperar una práctica de lectura basada en la incertidumbre, en la suspensión de la trama tal y como circularon originalmente. De hecho, en algunas notas se reclamaba la tardanza en la aparición de la serie futura. Dicho esto, procuraré en mi edición recuperar algo del sentido esencial de unidad, porque me parece primordial para su entendimiento, tanto en las noticias de publicación y circulación que brindaré en el estudio introductorio, como en las notas que acompañarán a la novela. Asimismo, pondré especial atención en la imagen de autor de Rabassa que, como he señalado, tiene un gran peso en la construcción del texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. A ver si al final tenemos algunos minutos para comentar más tu trabajo. Bueno, voy a darle la palabra a la licenciada Dafne Ileana Guerra Alvarado. Y con su ponencia cerramos esta mesa. Las crónicas españolas de Luis G. Urbina, una experiencia anecdótica. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Comienzo. Me pregunto cuáles habrán sido las experiencias que vivió Urbina cuando seleccionó las crónicas periodísticas que formarían parte de sus libros Estampas de viaje y Luces de España. En el caso del proceso editorial que se llevó a cabo para la elaboración del libro Crónicas Españolas, en el cual tuve la oportunidad de colaborar como becaria, fui dejando ciertos registros entre notas y correos electrónicos de algunas vicisitudes ocurridas durante el desarrollo de dicho trabajo. Son justo algunas de esas anécdotas de mi experiencia anecdótica las que quiero compartir aquí, pues tal como afirma la maestra Ana Elena Díaz Alejo, al final hay que aceptar que es muy importante compartir nuestras dudas, nuestras dificultades, que tenemos necesidades de escuchar a otros filólogos, editores y conocer sus proyectos, sus razonamientos, sus técnicas, su experiencia en suma. Todo ello en beneficio de la facilitación del trabajo que nos ocupa. La edición crítica de las crónicas españolas estuvo a cargo de las investigadoras Lourdes Franco Bañuls como responsable y Raquel Mosqueda Rivera como corresponsable, cuya realización contó con el apoyo del PAPIT y fue concluida y puesta a disposición del público en el año 2018. En ella se conjuntaron dos libros de Urbina, Estampas de viaje, España en los días de la guerra, de 1920, y Luces de España, de 1923, en los que el autor reunió una selección de sus crónicas españolas escritas, respectivamente, para el Heraldo de Cuba en 1916 y para el Excelsior de 1921 a 1923, periódicos en los que fungió como corresponsal en el país ibérico. Asimismo, cabe mencionar que el libro Crónicas Españolas constituye el primer producto del proyecto Urbina, como solemos llamar a este plan de trabajo que tiene contemplado el rescate y la edición de la obra ensayística del viejecito, como cariñosamente lo llamaban sus amigos. Cuando me incorporé al equipo de trabajo de dicho proyecto, antes que todo, la doctora Lourdes Franco, gran conocedora y apasionada de la cultura española, me introdujo tanto en el terreno histórico y cultural que rodeó a Luis Urbina, como en las cuestiones relativas a su producción literaria y a los quehaceres exóticos en torno a su obra cronística. De ese modo me enteré que el autor de Lámparas en Agonía fue un hombre de 3 siglos, nacido en 1864 y fallecido en 1934, le tocó por suerte, en palabras de la doctora Franco, crecer en uno de los momentos más interesantes de la historia de México, el desarrollo y caída del Segundo Imperio, la República restaurada, los 30 años del Porfiriato, la Revolución Mexicana y la cauda de gobiernos emanados de ella hasta llegar al mandato de Abelardo L. Rodríguez. Para Alfonso Reyes, esta relevante y particular circunstancia que colocó a Urbina como custodio de una parte importante de la memoria nacional era ya un hecho evidente,
cuyo alto valor ratifica en su texto titulado Recordación de Urbina, publicado en Letras de México en 1940, donde se expresan los siguientes términos. Quisiera dar idea a la gente nueva de lo mucho que Luis Olló conoció y vivió. Desde la Secretaría Particular de Justo Sierra disfrutó de un observatorio privilegiado. Desde los primeros años del porfirismo hasta el establecimiento del nuevo régimen, vio girar la rueda de la fortuna. Nadie entre nosotros hubiera podido escribir las memorias que él nos debía. Nunca logré de él que las escribiera. Y solo sé que en los últimos años había comenzado unas cuartillas que pensaba irme remitiendo poco a poco, aunque ni siquiera esas reliquias han podido llegarme. Hasta ahí, Reyes. Bueno, les estoy pasando unas fotografías que fueron recuperadas. Fueron 5 fotografías que se recuperaron del archivo personal de Urbina. Todo se perdió en un aguacero, eso lo voy a decir al final, pero bueno, esas se dieron a conocer en 2006. Fue de lo mínimo que se recuperó, entonces, bueno, es importante seguirlas difundiendo. Entre las vicisitudes que enfrentó Urbina durante aquellos tiempos agitados, se encuentra el momento en el que aceptó desempeñar el cargo de director de la Biblioteca Nacional durante el mandato de Victoriano Huerta. Pues por un lado, dicho cargo representó una gran satisfacción por la oportunidad que le daba para entrar en contacto con el acervo literario. Por otro lado, sin embargo, esa decisión significó una serie de desdichas. Primero, fue objeto de duras críticas emitidas por varios literatos que reprobaban su proceder. Luego, una vez derrocado el régimen huertista e instalado Carranza en el poder, provocó su encarcelamiento. Y si bien fue liberado un par de días después, gracias a la intercesión de Isidro Fabela, Urbina entendió que tras dichos acontecimientos llevaba consigo ya una fuerte marca que no le auguraba tiempos favorables y permanecía en su patria, lo cual orilló a tomar el camino del exilio. En 1916 desembarcó en Cuba y al año siguiente en España. De ese modo, bajo el telón de estas adversidades y desde tierras peninsulares, Urbina comienza la escritura de sus crónicas sobre la vida española dirigida a sus lectores cubanos y mexicanos. En sus prólogos realizados para ambos libros, Urbina da aviso de la localización de las versiones hemerográficas de las crónicas presentadas. En lo concerniente a estampas de viaje, refiere: al comenzar el año de 1916, pisé por primera vez tierra española. Vine como redactor corresponsal del Heraldo de Cuba y para ese periódico escribí mis impresiones de viaje. En el caso de Luces de España, declara: en estas páginas reúno amorosamente algunas crónicas escritas para un gran periódico americano, Excelsior, de México. No es como lo fue Estampas de Viaje, publicado hace 3 años, el libro de un pasajero, es el libro de un vecino. Así comenzó también para mí el camino de aprendizaje y formación en los terrenos de la práctica anecdótica. En aquel momento, y tomando como punto de partida las referencias ofrecidas por el propio Urbina, ya se habían emprendido algunas de las labores iniciales que conlleva el proceso de la edición crítica y que corresponden a la fase de la recensión. En específico, se había fijado como texto base las crónicas compiladas en las 2 ediciones en libro publicadas por el autor, dado que fueron las únicas realizadas por y también se había hecho la respectiva transcripción de las mismas. Además, se había llevado a cabo un primer rastreo de los materiales hemerográficos en diferentes repositorios. Para el caso del Heraldo de Cuba, en los acervos del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, así como la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, para lo referente al Excelsior en la Hemeroteca Nacional de México. Como resultado de esa pesquisa inicial, las investigadoras recuperaron gran parte de las crónicas. No obstante, 11 crónicas del Excelsior no fueron halladas. En consecuencia, había que ampliar la búsqueda no solo para tratar de encontrar esos textos, sino también para revisar otras publicaciones periódicas en las que Urbina colaboró ocasionalmente durante aquel periodo y en las que pudo haber entregado versiones de las crónicas en cuestión. Pues bien, a mí me fue encomendada dicha tarea, la cual representa una de mis más gratas y preciadas experiencias,
ya que me permitió conocer esa especial satisfacción provocada por los hallazgos, la cual desdibuja los sentimientos de frustración que por momentos generan tantos aparentes obstáculos. De modo que primero comencé una nueva búsqueda en la Hemeroteca Nacional sin ningún éxito, lo cual nos preocupó debido a que dicho repositorio es uno de los más confiables y completos en lo referente a publicaciones periódicas nacionales. Aunque eso podía significar que quizá Urbina no publicó esas crónicas en el Excelsior, sino en otros diarios, también pensamos en el hecho de que solo pudimos consultar el periódico de esos años en microfilm. Es decir, el material había sufrido ya una intervención. Nos aferramos a esa hipótesis y abrigamos una ligera esperanza de encontrar las crónicas si teníamos la posibilidad de revisar el rotativo físicamente. Así que retomando la pesquisa, probamos suerte en el Archivo General de la Nación sin resultados favorables. Luego, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, donde a pesar de no contar con publicaciones hemerográficas completas, sí fue posible consultar el material físicamente. Y por último, en el Archivo Histórico del Excelsior. El primer día en la Biblioteca Lerdo de Tejada, ya con el ánimo un tanto decaído, perdón. No logré localizar texto alguno. El segundo, sin embargo, representó el día luminoso de los hallazgos. Pues ya con más empeño me di a la tarea de revisar con mayor cuidado las páginas del diario. Así fue como ocurrió el primer descubrimiento en una sección de rotograbado. Después vinieron 3 más. El resto finalmente apareció en el archivo del Excelsior. Lo que ocurrió fue que al realizarse el microfilm, hubo un descuido que terminó con la omisión de una sección de rotograbado, que resultó ser la 4ª sección del Excelsior, donde fueron publicadas las escurridizas crónicas de Luis G. Urbina. En un correo electrónico, bueno, aquí les voy a pasar cuáles fueron dichas crónicas que tanto nos dieron dolores de cabeza. Estas son y todas, bueno, tienen estas imágenes. Hay unas que son muy bonitas. Bueno, yo no tenía una buena cámara en ese momento, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Se recuperó el texto y bueno, ya sabemos dónde están y podemos recuperar algunas imágenes que sí, creo que valdría mucho la pena recogerlas. Y son estas. Que bueno, ahora que las he sacado otra vez de los archivos, bueno, me ha dado otra vez mucho gusto recordar esta experiencia. Y una más. Bueno, y este es un agregado, nada más, es un filón, un artículo de Urbina sobre la crónica que es muy bonito. En un correo electrónico le comuniqué tales aconteceres a la doctora Franco, quien entre otras cosas me expresó alegre y tranquila. Todo eso que me cuentas no es otra cosa que gajes del oficio. Eso pasa todos los días y uno va afilando los colmillos. Eso es parte de la pasión, me dijo. Poco después de la muerte de Urbina, acaecida en España, estalló el conflicto civil en aquella nación. Los restos del poeta fueron devueltos a su patria, pero no así su biblioteca personal y una buena parte de sus documentos, que desgraciadamente se perdieron. En 1940, Reyes adelantaba ya esos sucesos, refiriéndose así sobre los papeles de Urbina. Sí interesan los que se han quedado entre los legajos de nuestra antigua legación de Madrid, hoy depositados, según entiendo, en la legación dominicana. Si estas líneas sirvieran al menos de estímulo para que nuestras autoridades se preocupen de salvar tan preciosa herencia, se habrían cumplido los fines de esta breve recordación. Y sí se hizo el intento, hay registros en su expediente, pero no, al final una buena parte se recuperaron como 2 paquetes o 3 nada más, todo lo demás se perdió, la biblioteca también.
están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, esos registros, esas misivas que se envían, telegramas, pero sí varios intentan, la viuda también, pero no se recuperó. En el 2006, que era lo que les comentaba, el periodista Héctor de Mauleón daba a conocer una trágica noticia más. El archivo personal que tenía Urbina en México se perdió tras un aguacero. Otro terrible descuido que cercenó los papeles de esta gran pluma de las letras mexicanas. Ante esta serie de lamentables sucesos, resulta aún más apremiante seguir formando nuevas generaciones que contribuyan al rescate y a la cuidadosa edición del legado literario de Luis G. Urbina, el entrañable viejecito. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades a la mesa y les agradezco que se hayan ajustado al tiempo. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta de los espectadores que están aquí. A mí me gustaría hacer me entró un poco la curiosidad para Iliana sobre esta tercera versión de la bola que señalaste publicó La viuda de Buret. Si esa edición se publicó en México o en París, porque tengo entendido que también Buret publicaba algunos libros allá, ¿no? Pues dice México-París. Ah, Dice los dos, entonces no hay manera de saber específicamente. De hecho, la tengo aquí. Pero dice, ella señala los dos sitios, París, México. Dice ahí. Entonces no hay manera. Sí, no hay manera de saber dónde se... Yo creo que, bueno, sí, porque dice imprenta francesa, Jardín Carlos Pacheco, México. O sea, creo que esta se publicó en México. Uh-huh. No creo que haya circulado en Francia, francamente, porque no he encontrado noticias respecto a eso. Pero sí, supongo que más bien, bueno, México-París, porque tenía sede en los dos lugares, pero sobre todo. Bueno, pues nada más me entró un poco la curiosidad. Y pues muchas gracias y los invitamos a seguir con la conferencia magistral del doctor García Pérez, que ya va a empezar en unos minutos. Y pues buenas tardes a todas. Gracias, Olivia. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Olivia. Chao, de qué.